El estado de emergencia, una herramienta con la que contaban los presidentes de la República para enfrentar situaciones difíciles o extremas, ha sido eliminada del proyecto de nueva constitución que se presentará a plebiscito el 4 de septiembre. Han aparecido algunos voceros del apruebo afirmando en medios de comunicación que existen otras herramientas para enfrentar aquellos acontecimientos que antes se enfrentaban con el estado de emergencia. En realidad, la Constitución señala que tenemos el estado de asamblea, que solo puede ser declarado en caso de conflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno. Pero si la Constitución se aprobara hoy, el día de mañana el presidente de la República, es decir, el presidente Boric, no podría usar esa herramienta para enfrentar la violencia, por ejemplo, que está viviendo la región de la Araucanía. Hay algunos que han dicho que el estado de catástrofe supliría el estado de emergencia o la incluiría. Algo verdaderamente delirante o, por decirlo menos, bizarro, puesto que el estado de catástrofe solo puede ser declarado en caso de calamidad pública, le hace terremoto o algún acontecimiento natural catastrófico. En realidad, la verdadera catástrofe es que la convención en el tema de la seguridad pareciera haberse cerrado completamente a la realidad que vive actualmente el país. Una realidad de extrema violencia y que algunas regiones, el norte, con los carteles instalados ahí, y el sur, la región de la Araucanía, con un terrorismo muy activo, no podrán contar con un presidente de la República que pueda declarar el estado de emergencia en situaciones extremas. ¿Cómo se separó tanto la convención de la realidad del país? ¿Cómo se puso de espaldas a esta situación? El hecho que la palabra terrorismo, por ejemplo, prácticamente fue erradicada del texto constitucional y uno pareciera que estuviese leyendo un texto que está más preocupado de defender los derechos de los que van a ser arrestados en cualquier situación que defender a los ciudadanos del terrorismo y de la violencia. Me parece que este punto es muy revelador de esa especie de complejo que una parte de la izquierda más radical tiene a la hora de enfrentar la violencia política y el terrorismo, que es un caso extremo de violencia política. Fernando Savater, quien tuvo que enfrentar con coraje y valentía los argumentos que muchos intelectuales daban para incluso darle piso teórico al terrorismo de la ETA, por ejemplo, ha señalado cuán grave es esa omisión, esa falta de conciencia y esa especie de abdicación teórica de algunos intelectuales ante la violencia. Lamentablemente, este nuevo texto constitucional está contaminado de esa abdicación y eso obviamente que puede costarle muy caro al país, sobre todo a los ciudadanos más desvalidos y más vulnerables, que es donde justamente la violencia busca instalarse. Soy Cristian Banken y esta es mi reflexión desde el jardín.